estamos a 15 minutos de las 6 de la tarde para hablar de seguridad. Y les anticipo esto, que es un poco información interna, ¿no?, del programa. Cuando pensamos los temas a tocar este viernes, pensábamos en el tema policial del comienzo de la semana, el lunes pasado, cuando se hablaba en todos los medios y con estupor del robo que sufrió la casa de Pampita. Claro, en el curso de las horas, mientras las 3 chicas finalmente asesinadas, en ese momento eran simplemente 3 chicas que se buscaban, la información cambió y la semana a nivel informativo viró a uno de los casos policiales más espantosos, yo creo que de la historia de nuestro país, por lo menos la más reciente. Así que tenemos doble motivo para conversar con Luis Vicat, que es excomisario, abogado, licenciado en seguridad, bueno, excomisario jefe del área especial de policía bonaerense. Así que, Luis, buenas tardes. Alejandra Peñalba soy. Buenas tardes, mucho gusto, encantado. Bueno, pasamos una semana realmente con 2 noticias muy fuertes. La primera, un robo que nos parecía escandaloso, ¿no? Como en uno de los lugares más custodiados de la ciudad de Buenos Aires, una banda podía pasar horas instalado en la casa de una celebridad. Y unas horas más tarde la historia no estaba completa y resulta que nos enterábamos de este crimen de una crueldad, pero que además habla de la presencia ya muy extendida del mundo narco en la Argentina. Así que, Luis, teníamos muchos motivos para conversar con usted. Sí, justamente con respecto al tema de Pampita, los primeros que tomaron contacto fue Televisión Nacional de Chile conmigo. Yo suelo colaborar con el noticiero central de ellos, toda vez que había personal chileno involucrado, y hablamos un poco de estas bandas transnacionales también, pero no desde el punto de vista del narcotráfico, y luego nos topamos con esta terrible novedad, de alguna manera, que reconoce algún tipo de antecedentes, pero no con estas características tan especiales como la filmación y otros detalles que Eso es algo veritatis que... causae. ¿Eso Sí. es una novedad en el mundo narco? ¿Es utilizar la tecnología como una manera de advertencia? ¿Hay Sí, en el antecedentes en el mundo mundo? narco antecedentes hay muchísimos, inclusive hay blogs en internet que se dedican exclusivamente a postear videos de ejecuciones, mutilaciones y demás, sobre todo de carteles mexicanos. Pero también hay centroamericanos, y en nuestro país el antecedente de torturas con mutilación prácticamente se remonta a 3 años atrás en la localidad de San Martín, en donde un afectado le cortaron los dedos de una mano en función de que se había perdido una determinada cantidad de droga. Claro. De 3 mujeres en este tipo de situación, creo que es el primer caso, por lo menos documentado públicamente, y la verdad que marca un salto cualitativo en cuanto a la En calidad. crueldad, violencia, Exactamente. impunidad, ¿no? Y la sensación está, porque justamente lo que hace el narcoterrorismo, porque nosotros ya no tenemos solamente el narcotráfico ha mutado, y ha mutado con las características del terrorismo. En todo el espectro latinoamericano, en todo el hemisferio, ¿no? Pero particularmente acá se viene dando lo que se dio en México ya hace años, y no nos olvidemos que nosotros de las 3 etapas de instalación de un narcotráfico estamos ya en la tercera. O sea, instalación, penetración y copamiento de un Estado. México ya hace un par de años que ya está en el copamiento. Instalación. Penetración y copamiento. Es decir, la instalación es subrepticia, es lenta, hay un estudio de mercado, se determina que el país sea amigable, entre comillas, para el narcotráfico, posible. Recordemos décadas Falta de los controles, 80, digamos, ¿no? que hay falta de controles, que hay venalidad, que hay corrupción, etcétera. Necesita una serie de condiciones para florecer, digamos así, el Sí, narcotráfico. como un virus. Una vez que se instaló, penetra las instituciones del Estado, Corrompiendo a año los 2000, funcionarios. corrompiendo a los funcionarios, haciendo lo que es la capilaridad, es decir, consiguiendo voluntades. Inclusive, por ejemplo, menciono el caso de México porque es el más emblemático. Infiltro las fuerzas policiales y formo un excelente comisario, por ejemplo, pero que fue formado por el narcotráfico, hizo toda su carrera pago por el narcotráfico.
y condecorado y demás. El zar antidrogas de Cuba fue fusilado, un general del ejército cubano, porque respondía a un cártel de Miami. O sea, fíjense Claro. el poder de penetración que tiene. Y luego viene Impresionante. el copamiento del Estado, Y nosotros cuando ahora se ya comienza estamos con... en el nivel 3 de copamiento, ya está Estamos extendido. comenzando. Sí, ya tenemos territorio tomado por el narco. Las guerras en superficie entre sobre todo los narcos paraguayos y peruanos remanentes de Sendero Luminoso a la generación anterior, vieron la luz en 2005 con la masacre del Bajo Flores, una procesión religiosa, Sí. que hubo varios muertos, un chiquito. Bueno, ahí ya estaba la pelea por los territorios, la pelea por los mercados, que sigue existiendo, cada vez más cruel, más en el estilo México. Yo alguna vez lo dije y se me vino al mundo encima, y por suerte el Papa Francisco lo dijo también. Entonces se calmó ciertos sectores, pero realmente nosotros tenemos que mirar el ejemplo mexicano para no terminar con las narcomantas, que sería el capítulo que sigue, ¿no? Pensaba en las declaraciones desde hace ya un tiempo, ¿no?, de funcionarios como Patricia Bullrich, que por lo menos desde el punto de vista de la declamación pública hay una voluntad de enfrentar al mundo narco. Pero Sí. ¿hemos logrado algo? ¿Hay algún avance concreto? Porque cuando ocurren estas cosas uno se pregunta, bueno, pero ¿en qué punto estamos? Yo creo que es muy loable la declaración y que tiene contenidos de verdad, porque se ha avanzado muchísimo en estos últimos años en lo que es algunos aspectos tácticos, es decir, los decomisos, los allanamientos, la puesta en prisión de algunos narcos, la extradición de otros. En ese sentido se ha avanzado, pero la sinergia del fenómeno delictivo, el efecto bola de nieve, la progresión geométrica que tiene el narco es tan grande Avanza mucho que más la rápido, mayoría... ¿no? Avanza, es como tratar de parar el tren parándonos en la vía, ¿no es cierto? Es bastante difícil. Se ha Luis, trabajado mucho que antes, sí, pero todavía falta mucho. ¿y qué se debería implementar al día de hoy frente a esta semana catastrófica, ¿no? Porque por un lado quizás el caso de Pampita ya quedó un poco superado, porque no sé si son delincuentes vinculados al mundo del narcotráfico. En todo caso son No, delincuentes de poca monta, transnacionales, pero exacto. esta semana que empezó con este caso tan resonante, pero que termina con este hecho brutal, ¿qué medidas podemos tomar que sean rápidas y efectivas para que en la calle se note un freno al mundo narco, al poder narco? Bueno, ese es el cascabel del gato. Lo primero que hay que hacer es cortar el oxígeno, es decir, como se hace con el combate al terrorismo en Medio Oriente, con Hamas, por ejemplo, se cortan las vías económicas. Al narco hay que cortarle la vía de sustentación económica, y además este desafío que hace el narco al Estado con este tipo de actividades, con este tipo de actitudes, con este tipo de filmaciones que ya están en la web profunda seguramente, del tormento de las chicas. Esto hay que enfrentarlo desde el punto de vista estratégico, como si el narco fuera una organización terrorista, que de hecho lo es, porque han mutado a eso. Y hay una serie de medidas, pero la básica es la anticorrupción, ¿no? Es decir, instaurar medidas muy fuertes como el Salvador de Bukele, en donde si un ministro ha delinquido, el ministro sale esposado y será procesado y demás. Hasta que no se logre eso, lo demás va a ser pura estrategia y táctica, pero, digamos, como dicen los chicos, fulbito para la tribuna, ¿no? Esto que ocurrió tan cruel, tan brutal, nos espanta, pero al mismo tiempo puede significar una persecución para este joven al que se identificó como el pequeño J. Digo, es un hombre que en realidad lo que terminó haciendo fue poner al mundo narco en su contra. En realidad lo que, si es que existe Pequeño J, aclaremos esto, porque es bastante difusa la figura, pero de todas maneras unos dicen que responde a un intento de desviar la investigación. Pero lo concreto, que sea quien fuere, con este acto de retaliación, que era para propios y extraños, típico del narcotráfico, ya de los cárteles de antigua data, lo que ha logrado es atraer demasiada atención sobre el fenómeno narco,
y al narco en general no le gusta tener demasiados reflectores y demasiados periodistas transitando las zonas donde él opera y donde se hace fuerte, Sí. ¿no? Los cinturones cadenciados y demás. Siempre conviene manejarse en las sombras. Exactamente, sino que lo diga John Gotti en Estados Unidos en la década de los 30, ¿no? Cuando no le hizo caso a la mafia, tuvo un exceso de popularidad y terminó ajusticiado, digamos, por la mafia. Es decir, en ese sentido, el mensaje fue para amedrentar y para decir qué le pasa a la gente que se queda con algo que no le corresponde, como pareciera ser el caso de las 3 chicas muertas. O no de las 3 en este caso, pero casi con seguridad de la menor. Y las otras quizá acompañaron sin saber o sin querer. Nunca lo vamos a saber seguramente. Pero lo concreto es que este tipo de demostraciones de poder ponen políticamente al Estado en un contubernio bastante difícil de solucionar, porque ahora dice, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que allanar más, secuestrar más, lo que ya se está haciendo, pero las investigaciones de inteligencia criminal tienen que progresar, pero tienen que progresar cortando las cadenas de la corrupción o la colusión que puedan tener con algunos organismos gubernamentales también, ¿no? Bueno, es un tema, por un lado apasionante, gravísimo e imprescindible. Hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Para que el Estado Sí. vuelva a recuperar el poder, el control, la soberanía y los ciudadanos la vida con la tranquilidad de otro tiempo. Delitos hubo siempre, pero el narcotráfico le puso al mundo un manto, un matiz de crueldad y de daño en la salud de todos sus consumidores, sus clientes, muy tremenda. Así que los gobiernos deben tomar cartas en el asunto con absoluto compromiso. Totalmente. Gracias por estos minutos. Nos quedamos cortos, seguramente es un tema para desarrollar en muchísimo más tiempo, pero nos quedamos con estas reflexiones. A disposición, ningún problema. Un saludo cordial, Luis. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Era Luis Vicat, un gran conocedor del tema, excomisario, jefe del área especial de Policía Bonaerense, abogado, licenciado en seguridad, hablando de este tema que ha causado estupor. Bueno, hoy más que nunca, más allá del estupor, hay que empezar a tomar cartas en el asunto para recuperar la calidad de vida.